Estamos en el Mostrador Televisión, en el show de actualidad. Soy Santiago Escobar, coordinador editorial del diario El Mostrador, y nos acompaña en esta oportunidad don Domingo Namoncura, exdirector de CONADI. ¿Cómo estás, Domingo? Hola. Bienvenido al set. Gusto verte, un placer. Saludos para todos los televidentes también. Domingo, la situación de la huelga de hambre aún no termina. Sin embargo, la percepción es como que la tensión bajó, el conflicto no se ha solucionado un 100%, pero aparentemente cunde la idea, ¿no es cierto?, de que se ha hecho lo que se ha podido, y esto como que queda un poquito a la deriva. ¿Cuál es tu opinión? La tensión bajó. Efectivamente, cuando se firmó el acuerdo entre los presos de Concepción y Temuco el viernes 1 de octubre y el gobierno, 28 personas que estaban en huelga de hambre levantaron la huelga. Por lo tanto, el efecto inmediato que tuvo eso en general en la opinión pública fue de un cierto alivio. Pero a las pocas horas, cuando se conoce que no concurren a firmar el acuerdo 14 personas que están en la cárcel de Angol, Cholchol y algunos de ellos hospitalizados, se produce como una suerte de interrogación. ¿Qué pasa? ¿O qué ocurre? Y la primera interpretación de algunos medios de prensa es que se ha producido una división entre los presos y por lo tanto también una división en las estrategias de dos grupos. Eso yo diría que marcó el sábado, el domingo, el lunes, los medios de prensa. Y también en varios periódicos y canales de televisión, el tema fue sacado o fue replegado hacia páginas interiores, sobre la base de que se impone fundamentalmente el acuerdo principal. La Iglesia también anuncia su retiro de las conversaciones, como en el fondo diciendo, mire, aquí ya está firmado un compromiso y bueno, ahora lo que hay que hacer es trabajar. Pero vuelve la Iglesia a tomar un rol, el gobierno vuelve a preocuparse de lo que está pasando en Angol, y prueba de ello es que en el marco de una visita presidencial, hoy, viernes 8 de octubre, es decir, a 7 días del acuerdo, se han instalado otra vez puentes de conversación con los presos de Angol. Entonces, efectivamente estamos en ese terreno ahora. Ahora, tengo la sensación siguiente, por favor, Domingo, corrígeme, pero los temas que han ido apareciendo en este último conflicto, hablemos de último porque esto es una cosa que se arrastra desde hace mucho tiempo, pero este último conflicto, el tema de las conversaciones con mucha intermediación, un Estado que se negaba a dialogar durante mucho tiempo hasta que la situación se hizo socialmente visible y entonces todo el mundo se tuvo que sentar a conversar porque se iba a morir, había riesgo de muerte para los comuneros. Pero tengo la sensación de que aquí la conversación ya pasa de lo que es lo que son demandas de un grupo, de un grupo étnico, de un pueblo frente al Estado, y se está planteando temas ya de relación política, de ambientes de autonomía, y que la mesa ya está para solucionar el problema de la huelga es una, pero el tema ya está puesto sobre la mesa de una manera total y absolutamente diferente. De todas maneras, comparto totalmente tu apreciación, porque la huelga de hambre es la punta del iceberg de un proceso más complejo. Y por lo tanto, lo que debe ocurrir en los próximos meses y años es una conversación muy profunda entre los pueblos indígenas y el Estado respecto de cómo se van a satisfacer las demandas históricas, muchas de las cuales están pendientes. Entonces, ese tema comienza a estar instalado con más fuerza a partir de la huelga. Ahora, hay un tema adicional y es que se incorporan algunos conceptos también nuevos en la discusión. Por ejemplo, los presos de Angol hablan del concepto pueblo-nación mapuche. Los presos de Angol hablan de que, independientemente de la solución judicial que se dé al problema de la huelga, lo que está instalado en la mesa son los temas de fondo de estas demandas históricas y de cómo se relacionan ambas concepciones, el Estado de Chile con el pueblo nación mapuche. Y ahí tenemos un escenario también mayor. Veamos en concreto.
En términos de tierra, que es lo que más se ha conversado en general, uno sabe que hay una lista de reivindicaciones, en fin. Pero desde el punto de vista de la autonomía, ¿significa autonomía, por ejemplo, durante el gobierno de la presidenta Bachelet se estuvo hablando de un distrito nominal con representación política funcional, dicen, ¿no? ¿Qué significa exactamente autonomía en general? Porque entiendo que no hay tampoco un consenso sobre esto dentro del pueblo mapuche. Pero ¿qué significa? Que además no atinge solamente al pueblo mapuche, sino al conjunto. Todo, al conjunto, así es. Los pueblos indígenas son 8 naciones históricas, ancestrales, de las cuales los mapuches son hegemónicos. Casi 800.000 en una población de 1 millón y un poco más de indígenas. Entonces, el peso que tiene el mundo mapuche es muy grande. Se está abriendo un debate hoy, también en el mundo indígena, respecto de lo que significa autonomía, el concepto de nación, lo que significa el desarrollo con identidad y cómo eso se va a traducir en demandas políticas. Y estoy seguro de que este debate va a atravesar todas las organizaciones y liderazgos indígenas. Pero el tema que tenemos es el siguiente. Autonomía es imposible, ¿no es cierto? Uno puede imaginarse, perdón, al revés, uno puede imaginarse representación política funcional, es decir, mire, estén donde estén, el pueblo mapuche, ¿no es cierto?, vota por un representante y elige un representante funcional que va al Congreso. Pero desde el punto de vista de la autonomía, el concepto es básicamente, en primer lugar, territorial. Sí. Y entonces, ¿cómo se imaginan el espacio territorial autónomo? En términos policiales, en términos de justicia, en términos de vínculo político-administrativo con el Estado central, en términos de procedimientos frente a temas de la vida común, en fin, regularizaciones escolares, etcétera. ¿Cómo está pensado o eso no está pensado? Coincido inmediatamente contigo que, al menos mi opinión, y creo que la de otros indígenas, y en esto puede haber diferencias de opinión entre el mundo indígena, es que es muy difícil concebir la idea de una nación mapuche dentro del Estado nacional, con un concepto de absoluta independencia política, territorial, económica, no, estamos social. hablando de autonomía. Esta es alguna de las visiones, porque hay otros que efectivamente todavía piensan que eso es posible, pero eso ya es un tema del debate. Pero yo quiero decir hoy que existen posibilidades para el desarrollo de una forma de autonomía territorial de los propios indígenas. Fíjate que nada menos que en relación con la propia ley indígena 19.253 actualmente vigente, que en virtud de eso se crearon en Chile 11 áreas que se llaman áreas de desarrollo indígena, por ejemplo el Lago Budi, por ejemplo Atacama la Grande y otras más en todo el país. Alto Biobío es una zona de desarrollo indígena, área de desarrollo indígena creada por ley, por decreto presidencial, en fin. ¿Qué supone esto? Que las áreas de desarrollo indígena están conformadas principalmente por las comunidades indígenas que la integran, donde hay una mayor presencia del mundo indígena. Y por lo tanto, lo que ha faltado, y se puede hacer porque es meramente administrativo, es resolver un estatuto de funcionamiento autonómico de esas áreas de desarrollo indígena en que, por ejemplo, los presidentes de las comunidades indígenas, del área de desarrollo indígena del Alto Biobío o del Lago Budi, puedan tener injerencia, suponte tú, en la política de inversión pública de año en año. Voy a poner un ejemplo rápido, un par de segundos. Para el año 2011, supongamos que el área de desarrollo indígena del Lago Budi tiene 6.000 millones. Normalmente lo que hacen los gobiernos es que preplanifican todo, entonces son los gobiernos los que deciden qué se hace en el Lago Budi. Pero resulta que el Lago Budi es un área de desarrollo indígena, que está compuesta por unas 250 comunidades. Por lo tanto, ¿qué es lo que debiera existir ahí? Un consejo de desarrollo indígena integrado por las máximas autoridades del pueblo mapuche que están en el Lago Budi, y por lo tanto debe otorgársele a esos indígenas un periodo de los 4 o 5 meses para resolver ellos, y de acuerdo a su visión ancestral, las prioridades de inversión pública que ellos quieren que se realice con cargo al Estado. Y eso implica obras públicas, implica educación, implica políticas de salud, implica incluso políticas de seguridad, porque el mundo indígena tiene costumbres ancestrales respecto de justicia comunitaria. Por lo tanto, perfectamente esas variables pueden
encajar en el área del desarrollo territorial indígena, y tenemos 11 en todo Chile. Por ahí se podría partir, ¿no? Para ir probando en el camino desde modelos. el punto de vista de autonomía, digámoslo así, político-administrativa. Político-administrativa, claro, por supuesto. Sobre la representación ahora. Ahora, en la representación parlamentaria. Sí, se avanzó mucho en el diseño de la comisión presidencial que tuvo a su cargo Rodrigo Gaña, en la idea de crear un cupo parlamentario. Suponte tú, hablamos nosotros de 6 diputados, e incluso hasta 2 senadores, incluso con características nacionales. Allí hubo una discusión interna porque algunos pensaban que esa representación debiera ser más bien distrital territorial, es decir, un distrito especial para el mundo indígena donde hubiera mayor población indígena, y otros pensábamos que era mejor una representación nacional con un registro electoral de todos los indígenas, votando ellos como indígenas por sus propios representantes al Parlamento. Esto implicaba una reforma de los partidos políticos y de la ley electoral. Pero sin derecho a voto, por ejemplo, en el Congreso, sino solamente a voz. Sí. No, en el Congreso con derechos plenos, como diputados plenos, como senadores plenos, formando sus propias comités, integrándose a las bancadas. En eso ahí rigen las normas internas del Parlamento. Lo que sucede es que nunca los pueblos indígenas han tenido representación propia en el Congreso, nunca, en 200 años de historia. Y acá lo que se propone es abrir un cupo especial de representación, tal como lo han hecho con los maorí y los indios canadienses, los indígenas australianos, que han abierto espacio preferencial en el ámbito parlamentario y también en el ámbito de gobierno, las gobernaciones, las intendencias en aquellas regiones o zonas donde hay mayor presencia indígena, pudiese ser siempre instalados allí autoridades indígenas. Eso también implica pensar en la ley orgánica municipal, en que por lo menos en todos los municipios donde hay un porcentaje alto de población indígena, y Santiago tiene la mayor cantidad de indígenas del país en la región metropolitana, pues bien, entonces en los consejos municipales debiera preverse la representación propia de los indígenas como concejales y en los casos que correspondiese como alcalde.